existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ustedes saben que si no estamos juntos dejamos de ser este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. De lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, la madre de las radios. Tenemos para ofrecerles a ustedes un pacto de imaginaciones. Sí, decía Eve Bonafini, la radio, al fin y al cabo, es un asunto que funciona en los teatros de la mente. Nosotros creemos que podemos proponerles un programa que sea como un viaje. No para apartarnos de la realidad o para evadirla, sino para poder percibirla, observarla desde otro punto de vista. Creemos que tenemos este avión, que es un Mirage que tiene ganas de volar, y que si ustedes y nosotros nos ponemos de acuerdo, llevamos adelante este convenio afectuoso, podemos tener una experiencia compartida. En este día en que una marcha gigantesca se desarrollará cerquita de la radio, en la zona del Congreso, con distintas formas de lucha contra el gobierno y sus políticas económicas, apoyando la convocatoria desde el principio del gobierno de Javier Milei de los jubilados. Creemos que la unidad conceptual es muy importante, pero también la práctica de la unidad conceptual. En la batalla de la comunicación, de la que nosotros formamos parte, en medio de la guerra de culturas que hoy atraviesa el mundo, es central poder manejar la agenda propia, que no te la manejen de afuera, que es lo que suele ocurrir. Porque ponen el bocado, la zanahoria delante de las andanzas del burro y el burro va detrás de la zanahoria. Los medios de comunicación van detrás de la agenda que plantea el poder y poder evadirla, poder construir otra, trabajar contra esa hegemonía en la agenda también es un bien para todos y cada uno de nosotros. Así que si ustedes están dispuestos, interactuaremos un poco más adelante. Recién está afluyendo la gente en la plaza de los dos congresos, acabo de pasar por ahí. Seguramente será muy, muy grande la manifestación. Veremos qué hace la ministra Patricia Bullrich con su protocolo antidisturbios, porque ante la cantidad de la convocatoria creo que va a ser difícil que se aplique, pero no lo sabemos ahora y en todo caso lo veremos más adelante. Lo que sí sabemos es que existe la posibilidad de que la sumatoria de todas las luchas convergiendo en el Congreso ofrezca como resultado otra marcha histórica, como la marcha antifascista, como la marcha a favor de las universidades. Pero eso lo veremos más adelante en el desarrollo de este día. Ahora, para comenzar, queremos trabajar un poquito un asunto que tiene que ver con los orgullos argentinos. Suena esta música en la radio. Es un concierto hace ahora 60 años. Una joven pianista argentina está tocando a Johann Sebastian Bach en el máximo coliseo de la música lírica argentina. Esto es una grabación histórica que acaba de ser publicada de Marta Argerich. Marta Argerich cumple mañana 83 años, nació el 5 de junio de 1941 y es uno de los grandes orgullos posibles de citar de la cultura argentina. Hoy que hay un esfuerzo denodado del gobierno por bajarle el precio al país, por hacernos sentir débiles y derrotados, para nosotros es buenísimo trabajar sobre el orgullo de lo propio. Y no por un nacionalismo trasnochado, sino por amor a la patria. En este momento, por ende, si cumple mañana sus 83 años, Marta Argerich tenía 24. Estaba tocando en el Colón poquito después de haber ganado el primer premio del concurso internacional de piano Frédéric Chopin en Varsovia, Polonia. Es decir, estaba alumbrando su estrellato internacional. El asunto es que Marta Argerich había sido una niña prodigio.
y que, como otros grandes de la historia de la cultura popular argentina, fue lo que fue porque había en su derredor un Estado presente. Así como Astor Piazzolla, por ejemplo, ganó un concurso y con el dinero de ese concurso pudo pagarse sus estudios en París con Nadia Boulanger, una maestra de grandes músicos del planeta entero, Marta Argerich recibió una beca del peronismo, del primer gobierno peronista que se encargó en persona de tramitar Juan Domingo Perón. No es que ella fuera Argerich peronista ni que su familia fueran peronistas, es que el Estado vio que en esa chica virtuosa de 10, 11, 12 años, tenía 12 años cuando el encuentro con el general Perón, había un monstruo del futuro de la cultura popular musical del mundo y de la música culta también. No dudó, no hesitó en decir, nosotros nos hacemos cargo. Este es el testimonio de la propia Marta Argerich al respecto. Me dieron una audiencia con mi plan, ¿no? Entonces entrábamos, nos sentamos. Él era muy encantador, era simpaticísimo y entendía mucho a la gente. Tenía mucha empatía. Porque, por ejemplo, él le dijo, Martita, sería bien si Martita fuera a tocar que muchos de los estudiantes secundarios, la UES. Y él me miró y vio que yo puse una cara media que no quería, ¿no? Y me preguntó dónde querés ir. Entonces le dije que quería ir a Viena. Eso creo que a él le gustó. Marta Argerich pudo ir a estudiar a Europa con los maestros que quería, porque el Estado presente le consiguió a su padre un trabajo, costeó los pasajes, sin obtener nada evidente a beneficio, sin hacer campañas de prensa al respecto. Un Estado presente le cambió la vida a una familia, a un monstruo de la música del mundo y a la música del mundo, por ende. Estamos compartiendo en el streaming algunas imágenes de la muy bella Marta Argerich y la muy inspirada, tocando un tema muy vinculado a la música de raíz. Argerich, veinteañera, gastándola. ¿Y acaso demostrando que el asunto de las fronteras entre la cultura popular y la cultura académica es más complejo de lo que parece? Más de una vez nos hemos extendido sobre el asunto de cómo la clase media argentina, la que tuvo posibilidades de comprar pianos, aportó a la música del mundo y la música del país un montón de elementos casi inhallables en otras culturas musicales, por los que el piano ha sido muy importante en la historia del tango, un instrumento europeo, un instrumento caro y difícil de tocar, un instrumento orquesta. Ha sido también clave en la historia del folclore en la Argentina y ha sido hasta clave en la historia del rock. El gran pianista de jazz, Mono Villegas, solía decir al gran pueblo argentino, pianos, seguro de que esa educación hogareña, barrial, en el futuro iba a ser la base de una cultura muy sólida y muy autónoma. Marta Argerich piensa
que si pudo hacer lo que hizo y si toca el piano como toca, independientemente de ella misma, de su familia, de los maestros y del estado presente, es porque le tocó una época en que los pianistas extraordinarios se encontraban en el Teatro Colón o en la programación artística de otros sitios en la Argentina, un lugar lleno de bondades. Fue grande, piensa ella, no lo dice, porque escuchó a otros grandes antes. Yo aquí escuché gente como Gulda, de Alexis Weissenberg, de Gieseking, de Rau, de Rubinstein, Cocteau. Toda esa gente yo la escuché aquí en la Argentina. Era una maravilla, una época extraordinaria. Y todas esas personas eran grandísimas personalidades, cada uno a su manera. Entonces era diferente todo, porque había gente que tocaba bastante mal y estas cosas extraordinarias, estas personas. Y ahora más o menos todos tocan bastante bien, pero la cosa extraordinaria, bueno, es eso, es diferente. A lo mejor en todas las cosas pasa así, no sé. No sé cómo pensar qué pasa en el teatro, qué pasa en el cine con los actores. No sé si hay así luminarias o si está todo más o menos bien. No sé, creo que pasa en todos los sentidos. En nuestra época, y así es como estamos, y así como vivimos. Así es como estamos, así es como vivimos. Marta Argerich no vive en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que viene, y eso no es tan frecuente, es un acontecimiento, y los festivales con su nombre y su auspicio y el mundo que la rodea es un mundo respetadísimo en el planeta entero. Cuando la escuchamos tocando música argentina, nos damos cuenta del modo en que influyó la etapa de su vida en que vivió aquí y el entorno en que se crió, no solo en su vocación, sino en su forma inspirada de tocar. Lo dice ella misma: siempre estoy buscando una inspiración que proviene del entorno que tengo. Yo siempre estoy esperando inspiraciones del entorno. Por eso no me gusta mucho tocar sola, tampoco. Por esa razón, siempre estoy esperando sorpresas, buenas sorpresas, claro. Y estímulos, en todo sentido. Desde el flamenco hasta el jazz, hasta la música clásica, hasta... Bueno, ahora estoy muy interesada en el canto. Antes no, ahora sí. Entonces eso también me interesa. Pero en general también, como digo, me gusta tener sorpresas. Entonces pongo la radio, no pongo discos o grabaciones. Porque me gusta, tener una sorpresa, a ver qué pasa, ¿no? Es eso, sí. Pongo la radio, me gusta la radio. Podría estar Marta Argerich escuchando la radio ahora. En la entrevista que acabamos de compartir con ustedes dice también que buscó, después de mucho tiempo de ser una música tocando música instrumental, escuchar voces. Retrocedemos al año 2003, un año simbólico en la historia argentina. En el Teatro Colón, la voz de Mercedes Sosa junto al piano de Marta Argerich. Otra perla preciosa del repertorio de música argentina, la canción del Árbol del Olvido. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse fidelidad los moribundos del alma. Está claro que es un momento en que dos potencias se saludan, dos personalidades extraordinarias y, si se quiere, dos mujeres muy poderosas. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, fidelidad, y me quedé bien dormido. Como ocurre con Daniel Barenboim, otro ejemplo
del orgullo posible de la Argentina en el campo de la música de conciertos, la que llaman música culta o clásica en el planeta Tierra. Los dos de una misma generación. Al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidar. Sus caracteres de famosos, muy famosos, han llevado a que en el planeta Tierra muchas, pero muchas veces, sean tratados como celebridades cuya vida personal debe ser expuesta, o no tiene otro remedio que toparse con la realidad de que se expone. Sobre eso hay un montón. Pero la verdad es que no es lo importante. Es aquello que nutre una prensa que tiene que ver con asuntos muy diferentes de los que nosotros tratamos. Mercedes Sosa, Marta Argerich y la Camerata Bariloche. Una versión de Alfonsina y el mar. ¿Estás escuchando Facundo Ramírez, fanático de Marta Argerich? Cuando digo fanático lo digo bien. Admirador eterno de Marta Argerich. Es Marta tocando a tu papá, Ariel Ramírez. Por la blanda arena que la caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una rueda y los habitantes del agua van a déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, y que me una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y le está llevando y te va hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:27 ahora, la convocatoria a una marcha en que se unan todos los sectores en lucha en el día y en el lugar donde lo hacen desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Los miércoles los jubilados, las marchas de los jubilados están citadas para las 16. Cambia la perspectiva hoy de la vida política y cultural de la Argentina. Mientras hay sesión dentro del Congreso,
afuera están convergiendo miles y miles y miles de personas sobre la plaza de los dos congresos. La convocatoria de esta marcha, que suma mucha gente diferente en lucha y que va a resultar multitudinaria sin lugar a dudas, es para las 15, de tal manera que a esta hora, a las 14:30, ya el lugar luce completamente lleno de gente. Vamos hacia la voz de Martín Acosta, que en el móvil, Martín Suárez, perdón, que en el móvil 1 de la M530, en línea ahora, está cubriéndola. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Así estamos a lo largo de la avenida Rivadavia en este momento, colmada de miles y miles de personas. Delante de nosotros, antes de llegar a lo que es el Congreso Nacional, las vallas, ese paisaje natural al que nos tiene acostumbrado el gobierno de Javier Milei desde que asumió el pasado 10 de diciembre del año 2023, que pasa a formar parte de todo lo que es la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. Vallas metálicas para dividir lo que es todos los reclamos de este lado de la sociedad y del otro lado lo que va a sancionar en minutos nada más la Cámara de Diputados. Hablamos muy temprano con referentes de los distintos espacios que tienen que ver con las personas con discapacidad. Más tarde también sacamos a los sindicalistas, la pata sindical que se fue asomando aquí en la zona de Congreso, y ahora vamos a hablar con un referente político. Él es Gabriel Solano, legislador de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, estás viendo esto y ya podemos decir que es otra jornada de lucha histórica en este marco de disputa que tienen los jubilados ya con el gobierno nacional, ¿no? Hoy es una jornada, me parece, que es un salto en relación a otros miércoles, es un salto. Está viendo en este momento 4.000 personas, 5.000 personas del movimiento de discapacidad. Muchas personas con discapacidad que veía cómo venían a denunciar, a saludar lo que está pasando. Trabajadores que atienden a las personas con discapacidad, que tienen su salario congelado hace meses. Ahora van a venir mujeres y ni una menos. Vienen los trabajadores de Garrahan, que votaron un paro para el día de mañana. Vienen los científicos de CONICET, sectores de la universidad. Es decir, que se va congregando sectores de lucha en un nuevo clima político de Argentina. Yo creo que es importante ver eso. El gobierno se jacta que ganó las elecciones, pero después de su triunfo electoral lo que crece son las luchas. No que es el apoyo al gobierno, crece malestar por el salario que no alcanza, por los presupuestos que no son insoportables, por la motosierra de la salud, en la educación, en la discapacidad, y obviamente, como todos los miércoles, también en los jubilados, ¿no? Desde un primer momento, Gabriel, se pensaba y se sabía que la disputa verdadera contra el gobierno de Javier Milei iba a estar en la calle, ¿no? Pero se tardó mucho para eso. Bueno, es que creo que son conclusiones que se van sacando. La idea es que el gobierno podía hacer lo que quería y que le iba a pagar la mano al Congreso se mostró como falsa. El gobierno vetó cosas y nunca el Congreso rechazó los vetos. La idea es que la justicia iba a ser la que pare alguna cuestión parcial, pero todo avanza. La idea es que los gobernadores sean una muralla de contención al gobierno también se demostró como falsa. Entonces el pueblo se va dando cuenta que si no sale de la calle lo van a pasar por arriba, porque este gobierno viene por todo. Esto que saben los gobiernos viene por todo. La reforma laboral, previsional, los despidos, la discapacidad, el Garrahan. ¿Alguien puede caer? ¿En qué cabeza cabe que uno puede destruir el hospital Garrahan? Ahora estamos viendo a todas las huestes libertarias, las lemoines de la vida, decir a los médicos busquen otro trabajo si no les gusta, no hace falta pediatras. ¿Dónde viven? Es un gobierno que va incluso por el hospital más prestigioso de Argentina, que atiende a los chicos con cáncer. Es un gobierno que no tiene ningún problema en avanzar contra todos. Nombraste todos los sectores, artistas, también trabajadores del CONICET, ahora va a venir en minutos también la CTA nacional, la CTA autónoma, y falta alguien, ¿no? Que es el grueso de todo el sindicalismo, de todo el movimiento obrero. ¿Qué opinión te merece en este momento el papel que está jugando la CGT? Nefasto. Mirá, el otro día lo entrevistaron al titular de la CGT, a Daer, que fue a la Casa Rosada, y le dijeron, ¿le dijiste algo al jefe de gabinete sobre este decreto antihuelga? No dije nada. Y le preguntó, ¿tiene algún paro en vista? No hay clima de paro. Si viene acá, va a ver que hay clima de paro. Si va al Garrahan, va a ver que hay clima de paro. Si va al CONICET, va a ver que hay clima de paro. Ahora, hay que ir a los lugares que están luchando. Y aparte el clima también se genera. Nosotros no somos meteorólogos nada más, a ver si va a llover o no va a llover. El clima social también se genera con actitudes. Si acá estuviste la CGT, o si traían el Garrahan a la CGT, si estuviste con el CONICET, con los jubilados, en el Posada, que ahora se suman a la lucha, vería un clima distinto. Pero creo que la CGT realmente es nefasto. Por eso acá todo el mundo canta, ¿dónde está que no se viera el odioso a CGT? O los jubilados le enseñamos cómo se lucha la CGT. Así que es un tema obviamente pendiente, pero yo insisto, no hay que pedirle pegas al olmo. Esta burocracia
ha traicionado muchas veces la lucha. Hay que tomarlo en nuestras manos. Gracias, Gabriel. A vos. La palabra de Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento, Carlos, aquí frente a unos metros del Congreso Nacional, hay una radio abierta de toda la comunidad de personas con discapacidad, y dentro de la Cámara de Diputados hay una extensa jornada de debate. Se está hablando de más de 15 horas que se puede extender hasta la madrugada de este día miércoles. Así que vamos a tener para largo y tendido aquí. Por ahora, las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich están agazapadas detrás de las vallas. Esperemos que sigan allí, que sigan escondidas, que sigan amuradas del otro lado del muro y que no se vengan para acá, porque ya sabemos siempre cómo termina. Da la sensación que por la masividad de la concurrencia es imposible aplicar el protocolo empujando a la gente hacia las veredas. Me parece que la contundencia de la cantidad va a hacer que en todo caso esa parte del ballet que todos los miércoles transcurre hoy no pase. Esperamos por otra parte que sea así. Tal cual, a la mañana, a primera hora, cuando estaba la comunidad de personas con discapacidad, que todavía sigue aquí en este lugar, pero en menor medida, prácticamente había 15.000, 18.000 personas, era realmente multitudinaria. Ahora hay como un relevo, y esto es lo que decía Gabriel Solano recién hace minutos, tiene que ver con todos los sectores que se van a ir acercando en minutos, después de las 15, de las 15:30, a lo largo de las 4 o 5 de la tarde, que van a sumarse a esta horda de multitudinaria y que seguramente van a estar por arriba de las 30.000 personas, que es importante para este movimiento que viene de la pata organizada, de diferentes sindicatos, pero también muchas familias, muchos trabajadores así desorganizados que vienen fuera del sindicato, que van también a poner su voz en alto para apoyar la lucha de los jubilados, Carlos. Llegando a la radio me encontré con parte de la desconcentración de los familiares de personas que están pidiendo por una ley de discapacidad de manera urgente, y de verdad es tan conmovedor el esfuerzo de esas familias y es tan fuerte la imagen que transmiten los chicos y las personas con necesidades especiales, que da un poco de impresión el contraste con un presidente que insulta a un chico de condición autista a través de las redes sociales, y no solo no retrocede, sino que sigue avanzando, tal como su gobierno. Tal cual. Bueno, esperemos que la policía y las Fuerzas Armadas sigan del otro lado. Hasta ahora la situación está realmente muy tranquila, se pudo llevar toda la jornada totalmente pacífica. Están llegando de diferentes sectores, como te adelantaba, van a llegar en primer término los del CONICET y después los trabajadores de la salud, no solamente de hospitales nacionales, en especial de los 34 hospitales de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que están pasando uno de los peores momentos de crisis desde la vuelta de la democracia. No nos olvidemos, a nivel nacional la situación es crítica cuando hablamos de salud, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los discursos, la situación es aún más grave, porque el vaciamiento es profundo. No empezó ahora, no empezó hace un año y medio, empezó hace años, y se va a notar en minutos también aquí en las calles cerca del Congreso. Bien, abrazo grande, Martín, nos encontramos un poco más adelante en el programa. Te mando otro, hasta luego. Martín Suárez, ya verán qué completo informe desde las calles de la zona de Congreso aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Marina Glesser, muy buenas tardes, ¿cómo va eso? Buenas tardes para vos, Carlos, para la audiencia, para todos. Llegué tarde porque hay mucho tráfico por, obviamente, la cuádruple, quíntuple marcha de diversas causas. Garraham, jubilados, jubiladas, discapacidad, ni una menos. ¿Vino vestida con un casco para participar de la marcha? Le pregunto, porque como moto no tiene y casco sí, alguna respuesta debe ser eso, ¿no? Traje un casco, traje barbijos, traje antiparras, todo, porque como son tan tremendos. Bueno, por suerte Pablo Grillo, viste que salió del hospital, la verdad que no debería tampoco hoy dejarse de pedir justicia por Pablo Grillo, porque no me parece que haya sido una coincidencia. La casualidad, viste que no es una categoría política. Seguramente, ¿no? Eso ocurrió ayer por la tarde, nos alegramos muchísimo. Ojalá que la vía judicial sirva, entre otras cosas. También hay una vía judicial en el caso de los insultos de Milén Ayad Moche. La justicia esté a tono con lo que corresponda, porque hasta acá, sí. Hay una denuncia a Milei por las... Va a haber, me acaba de avisar alguien que trabaja con un estudio de abogados, se va a iniciar un procedimiento de judicialización de los insultos del presidente frente a un influencer de 12 años. Me parece muy bien, me parece muy grave. Al que acusó de un kirchnerista ensobrado. A las 14:37 nos vamos para volver. Auspician la tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor, el sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman, entradas por Passline. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El pasado 23 de mayo, un sello internacional lanzó a los mercados Todos los Fuegos, el nuevo álbum de la cantante argentina radicada en Estados Unidos, Roxana Met. Roxana, que vive hace más de una década en Estados Unidos, grabó con músicos de jazz en Nueva York un homenaje desde el jazz al rock argentino, básicamente algunos de sus autores esenciales. Charly García, autor de Salir de la Melancolía, Fito Páez, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta. Canciones que en su época rompieron reglas, revolucionaron la música popular. Esta canción de Charly García es de, por ejemplo, 1981, Salir de la Melancolía. Y que releídas, el piano de Leo Genovese, desde los atributos posibles del jazz moderno, tienen completamente otro significado. Tal vez sean cartas de amor a una era dorada del rock en la Argentina. Pero la verdad es que Roxana Met ha trabajado desde hace mucho tiempo en la intentona, bien lograda en su caso, de fusionar géneros. De que el jazz, música esencialmente estadounidense, incorpore en intérpretes de otras latitudes otras músicas. En el caso suyo, el folclore argentino. Y como parte de ese folclore, la música del rock nacional. Como Roxana ha sido ya favorito de los premios Gardel, favorita de los premios Gardel, es la única mujer que ganó un premio Gardel como mejor disco de jazz. Y de los Grammy latinos, es obvio que esta música tendrá un recorrido especial. Roxana Met, buenas tardes. Carlos Polimeni te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, yo. Muy contenta de unirme también de este modo a la audiencia argentina. Bien, hoy hay aquí una gran marcha en la zona donde está la radio, la M530, que ya conoces, has venido a visitarnos, así que sí, estamos bien y expectantes. ¿Vos dónde estás? ¿Estás dando clase en la universidad? No, en este momento estoy en mi casa, porque acá estamos en verano, entonces en general no doy clases en los veranos en la universidad, aunque sí hay clases de verano, quiero decir, solo que yo no las doy. Así que estoy trabajando un poquito en algunas cosas, también apoyando este lanzamiento, ¿no? Que ha sido tan feliz para mí, porque ocurrió mientras yo estaba en Buenos Aires. Así que estas pasadas semanas de estar en Argentina y de estar con la gente y de recibir todos estas devoluciones de la gente de escuchar este disco fue súper nutritivo para mí. El disco es una bomba, es un golazo, Roxana.
Hay gente que opina eso, sí, yo nunca sé qué hago, la verdad, siempre cuando hago las cosas después digo, uy, esto tendría que haberlo hecho, tendría que hacerlo de nuevo, el próximo disco va a ser mejor, que es con lo que termino todas las discusiones conmigo misma, y por eso saco un disco por año, porque todos los años me quedo como diciendo, a ver, vamos de nuevo, a ver qué podemos hacer mejor. Claro, por ejemplo, venís de un disco de un disco de homenaje a Alejandra Pizarnik, por dar un ejemplo, solamente. Sí, bueno, ves, por eso te digo, todos los discos son locos. Pero creo que este disco tiene mucha energía y eso, más allá del mérito de mi trabajo como productora o como cantante y al margen del aporte invaluable de mis colegas, ¿no?, que tocaron en este disco o que arreglaron este disco, son las canciones también. Son las canciones, ¿no? O sea, quedaron por supuesto muchas canciones fuera porque es imposible es imposible reunir un repertorio coherente dentro de lo que es el rock argentino, porque la diversidad es infinita, porque la cantidad de autores, de artistas, de sonidos, de poéticas es muy variada. Pero bueno, estos 4 jinetes son imbatibles, ¿no? Son imbatibles. Es verdad, hiciste un guiño, estamos compartiendo imágenes en la transmisión por streaming del lanzamiento de tu disco, al ponerle todos los fuegos, inmediatamente la gente dirá todos los fuegos, el fuego. Así hacemos, así es el juego para los que han leído Cortázar alguna vez, cuando les digo, bueno, se llama Todos los fuegos, el fuego, me dicen. Y si bien esto no tiene internamente ni nada que ver con la trama de la historia del relato de Cortázar o nada que ver con Cortázar directamente, sí tiene que ver con esta pluralidad que tienen las voces de estos artistas y el efecto que tienen a la vez en los nuevos fuegos, ¿no? En los artistas contemporáneos, en jóvenes artistas, en música que se ha hecho después de ellos o durante ellos, ¿no? Mira, hay fuegos que contagian y encienden otros fuegos. Apuesto seguro de que los 4 que elegiste finalmente detrás de la gran selección inicial, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Cerati Gustavo, todos tienen relación con el mundo Cortázar. Todos siguieron, por ejemplo, los Almendra eran fanáticos de Cortázar, leyeron Rayuela en su momento, los influyó muchísimo. Charly, cuando con Serú Girán intentó crear un lenguaje nuevo, estaba imitando a Lewis Carroll por una parte y también a unos capítulos de Rayuela en que Cortázar inventa palabras que no existen para describir sensaciones. Respecto a la versatilidad de la lectura de Cortázar, de Fito Páez, es indudable que leyó a Cortázar y que eso lo modificó, y creo que Gustavo Cerati, que decía que era gran lector de Pizarnik, homenajeado en un álbum tuyo anterior, también registra en su estética a Cortázar. Yo creo que en estos casos eran todos lectores por su sensibilidad a la palabra, ¿no? Y que eso definitivamente se ve en la forma de escribir que tuvieron. Y tal vez porque también son parte de una cultura de la que siempre digo estoy tan orgullosa, ¿no? Que es nuestra cultura como Argentina, en donde somos lectores. Más allá que yo no estoy leyendo tanto en los últimos años, pero somos lectores, nos interesa la cultura, ¿no? Acá escuchamos tu versión de Corazón delator de Gustavo Cerati, que toma su título de un cuento de Edgar Allan Poe, para precisar esto que estamos diciendo. A los corazones de oídos sensibles, quiero decirles,
así como Luis Alberto Spinetta escribió, corran a los techos, ya llega la aurora. Bueno, corran hacia este disco, se encontrarán con un tesoro discográfico repleto de momentos como este. No podemos pasar todo el disco en la radio, estamos haciendo un paseíto, pero está Roxana Ahmed escuchándose. Cuando te escuchás, ¿grabaste esto en Nueva York a fines del año pasado? Así es. La mayor parte se grabó entre el 2 y el 3 de diciembre del 24, un disco hecho así un poco con el ímpetu que a lo mejor el rock inspira, y es porque, bueno, más o menos en octubre me pareció que ya finalmente era tiempo de hacer un disco con rock argentino, y así se hizo. O sea, desde octubre en diciembre se grabó, entre octubre y noviembre se hicieron los arreglos, grabamos bocetos, ¿no? Porque esto en general se graba, no se ensaya, ¿no? Toda la música que he grabado últimamente se prepara de algún modo, porque se escribe, cada uno la tiene unos días antes para leerla, para estudiarla, y después entras al estudio, se pasa 1 o 2 veces y eso queda. Te escucho tu voz acá. Así que, bueno, fue un poquito vertiginosa, sería la palabra, ¿no? Un poquito vertiginosa la producción, pero sí, fue algo que grabamos entre el 2 y el 3 de diciembre, unas cositas se grabaron el 29 de enero y todos los vientos se grabaron el 8 de febrero, y después así con un palo corriendo el ingeniero para terminar de mezclar y de masterizar en marzo. Me imagino tus alumnos de música en la universidad, ¿no? Tienen una profe que es una profesional que graba discos, que obtiene premios en el mundo, etcétera. Lo fuerte que debe ser, ¿no? Ser tu alumno en Estados Unidos, aprender a cantar o aprender historia de la música con vos, y que vos seas una personalidad tan sobresaliente fuera del ámbito docente, en el ámbito de la música profesional. Yo no necesariamente hago lo mismo que ellos, ¿no? Y ellos no necesariamente buscan hacer lo que yo hice. En general tengo alumnos muy amorosos y muy hermosos que respetan mi trayectoria, y a medida que van creciendo y se van graduando, la respetan más todavía, ¿no? Porque vos viste cómo es la juventud. Cuando uno tiene 18 años piensa que todo te queda por delante y que vas a poder con todo, y después te graduás y decís, no sé cómo hacer esto, y empezás a decir, ¿cómo hacía mi profesora? ¿No? ¿Cómo hacían estas personas que yo conozco que hicieron todo esto? Creo que eso sí, con tan auténticamente como yo trato de hacer las cosas, ¿no? Sin negociar, es lo que hay que hacer y hago eso, lo mejor que me sale. Qué fuerte, ¿no? Sin negociar, imponiendo tus condiciones en todo caso, ya que podés. Acabas de estar en la Argentina y supongo que te habrás ido con sensaciones contradictorias, el afecto de Siempre. los tuyos, la presentación del disco, los contactos con la prensa, todo ese asunto, y después el país que arde o llora. Sí, todo eso, siempre lo más fuerte es la familia, ¿no? Y todo ese proceso de reconectar desde lo emocional y lo afectivo con mis afectos en Argentina, y después volver a irme. Eso, después de 12 años, todavía no tengo ninguna técnica para superarlo. Siempre es bastante conflictivo y traumático a veces. A esto a veces sí se pone todavía más confrontante, porque en este caso toda la presentación del disco, la conferencia que tuvimos, la escucha pública, etcétera, fue muy lindo, realmente fue muy lindo, y fue muy inspirador para mí saber que hay alguien escuchando del otro lado, ¿no? Eso siempre me devuelve esta imagen de que pertenezco ahí. El mundo, con respecto al país, el mundo no está bien. El mundo no está bien. Digamos que las figuras más poderosas están particularmente opuestas a todas aquellas cosas que uno considera que estaban bien, como la diversidad, como la cultura, como el arte, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros, todos los que estamos buscando hacer algo bien, unirnos
ser parte de, vivir como humanos, respetuosos. ¿Cómo hacemos nosotros para ir en contra de esa fuerza tan destructiva, ¿no? Hay que hacerlo, pero no es fácil. Claro, somos David versus Goliat, si lo pensamos un poco. A la vez, somos muchos. Y nosotros hacemos lo que hacemos, hablo en general de los artistas, en este caso ahora, ¿no? Pero sin excluir a los que hacen periodismo, a los que hacen medicina, a los que hacen, ¿no? Con esta situación que tenemos en el país en este momento con el Garrahan. Nosotros hacemos lo que hacemos por amor, por vocación. No estamos siguiendo una agenda de nada. Entonces, hagan lo que hagan, vamos a seguir haciendo lo mismo. Qué hermoso, Solo ¿no? que la hacen más difícil, ¿no? Qué hermoso pensarlo. Es más difícil, pero vamos a seguir haciendo lo mismo hasta el final. Hoy en las calles de Buenos Aires hay una manifestación grande, muy grande, en que se han reunido los jubilados, los trabajadores de la salud, los científicos, partidos de izquierda, los representantes de algunos sectores del gremialismo en la Argentina, gente suelta, los curas en opción por los pobres, los familiares de personas con discapacidad, todos los que para el gobierno de Milei evidentemente son la casta que hay que destruir, y eso está pasando. Y esa casta que hay que destruir, que somos nosotros mismos, tiene una capacidad muy importante que todavía no ha sido expresada demasiado en las calles, salvo de manera esporádica y por separado. Bueno, hoy se está dando la confluencia de luchas mientras te escuchamos a vos, Roxana Ahmed, con tu disco Todos los Fuegos. Muy modesta contribución solo para recordarnos quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y que podemos hacer las cosas que realmente soñamos hacer, y sin prepotencia, ¿no? Cuando digo esto de que, como decía la otra vez en tu programa, no van a poder con nosotros, sin que haya una actitud prepotente de nuestra parte, es simplemente la convicción de nuestra pasión. No van a poder con nosotros, es muy bueno pensarlo así, ¿no? Es más, vos estás haciendo una carrera en Estados Unidos, o desde Estados Unidos, supongamos, imponiéndole al mundo del jazz también tus propias condiciones. Voy a hacer un disco Pizarnik, voy a grabar un disco rock argentino, voy a hacer lo que yo vengo a hacer a este mundo, y no tratar de ser una más del sistema de reproducción de lo que ya está hecho y muy bien en Estados Unidos, ¿no? Sí, es una decisión, no lo puedo evitar. Muchas veces diría, ¿por qué no hago un disco de estándares como hacen muchas de mis colegas en todas partes? Sabría cómo hacerlo, tengo con quiénes tocarlo, dónde grabarlo, se hace en una tarde. Pero siento esta emergencia, ¿no? Esta urgencia de querer hacer otras cosas por un compromiso con nuestra cultura, porque mi pasión va por ese lado. Y sí, no es fácil, y creo que todo el tiempo estoy así pico y pala tratando de decir, bueno, existen otras voces en el jazz, bueno, en el jazz latino no es solamente el Caribe, o sea, siempre estoy hablando de esta situación y tratando de que se abran un poco los oídos y las cabezas para incluir cosas como, por ejemplo, lo que pasa en Sudamérica, como lo que pasa en Argentina, ¿no? En donde no soy yo sola. Hay mucho talento en el jazz acá. Exactamente. Bueno, Ahí. estás trabajando con Leo Genovese, que toca en este disco y que es un músico, digamos, central en el jazz contemporáneo hoy en Estados Unidos, en Nueva York. Claro, exactamente. Más allá de que él ha hecho una carrera con figuras reconocidas en lo norteamericano, por decir de algún modo, cuando hicimos este disco fluyó muy hermosamente toda la experiencia, su propia experiencia como músico argentino, y por haber escuchado esta música, ¿no? Eso también habla de su sensibilidad como artista, que no es que se entrenó en una técnica solamente para hacer jazz norteamericano, sino que además todo eso confluye en su naturaleza musical
y salen las dos cosas todo el tiempo. Evidentemente funciona así. Vamos a terminar esta charla con vos. Gracias por habernos brindado la oportunidad. Gracias a ustedes. Escuchando Dejaste ver tu corazón, tu versión de un tema de Fito Páez para el proyecto La 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 con Luis Alberto Spinetta. Casi 40 años ahora de eso. Es formidable la versión balseada, si se quiere, de ese tema, con unos músicos de jazz extraordinarios. Además de Leo Genovese, ¿quiénes tocaron con vos en el disco? Ahí tocaron, en esa canción tocaron Tim Lefebvre, un bajista eléctrico, la primera vez que hay bajo eléctrico en mis discos, que ha tocado con Bowie, por ejemplo. Con David Bowie. Y Kenny Wolsen, que ha tocado participa en proyectos con artistas como Bill Frisell o John Zorn. Preciosas personalidades musicales. Y sobre todo el servicio de canciones tan redondas, no tan nobles. Bien, nos hace bien escucharte y al mismo tiempo nos hizo y nos hará muy bien la música, las canciones que grabaste en Todos los Fuegos. Abrazo grande desde Buenos Aires. Un abrazo grande para ustedes. Roxana Met con nosotros, la versión de Dejaste ver tu corazón. El tema 8 del disco. Este Todos los Fuegos es uno de los grandes discos del año en el mundo, no solo en la Argentina. La suerte es que está disponible en todas las plataformas.
Somos Radio. AM530. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15 y 13 minutos de esta tarde de miércoles compleja y llena de elementos, vamos rumbo a Marina Glesser. Bueno, no te había adelantado, Carlos, No. lo que tenía para hoy. Vamos a hablar de una casa con 2 perros. En plena crisis del 2001, Manuel y su familia deben mudarse a casa de su abuela, la Tati. Y es una mujer extraña que ve cosas que nadie más ve. Allí vive su tío Raúl y un perro que acaba de morir. La llegada de la familia genera un conflicto por los espacios en la casa y atrapado en esta extraña guerra por los espacios, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro y pronto encuentra la complicidad con su abuela, un particular e en esa complicidad con su abuela, un particular e inesperado modo de resistir. Para hablar de Una casa con 2 perros, esta película que se estrena hoy, creo,
Hoy del jueves no. 5. Del jueves 5. Mañana, entonces. De mañana al miércoles 11 de junio en el Cine Gomón a las 18:15 y también va a estar en Córdoba y en Santa Fe y también en Bolívar. Vamos a darle la bienvenida por teléfono a Matías Ferreira, su director y su guionista. Hola Matías, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, estrenás mañana Una casa con dos perros, esta particular historia que habla un poco del 2001, algo que parece haber sido olvidado en la sociedad argentina. ¿Cómo fue que se te ocurrió esta historia? Bueno, mira, la película nace en principio con la intención de construir un retrato desconfiado de la familia, instalarse como en el universo o en el corazón de una familia en crisis, en convulsión, para contar o construir una especie de fábula sobre el desamparo. Cuando yo estaba escribiendo la película empecé a hacer como un ejercicio de memoria, de recuperar algunas experiencias personales de mi propia infancia, y un poco en ese momento entre el contexto de la crisis del 2001, porque cuando sucedió yo era un niño, ¿no? Entonces un poco me parecía que el contexto de pronto también potenciaba lo que pasaba ahí en la casa, y encontré también en ese recurso la posibilidad de contar una crisis distinta, ¿no? Una crisis que quizás no es la crisis mediatizada, sino la crisis desde un punto de vista de la infancia y también desde lo doméstico, desde las relaciones interpersonales dentro de una casa. Muy interesante el punto de partida para Una casa con dos perros. Le vamos a contar a la audiencia, ahí estamos viendo el tráiler vía streaming, que Matías Ferreira, el director y el guionista de Una casa con dos perros, nació en Córdoba en 1988, es licenciado en cine por la Universidad Nacional del Cine de Córdoba, y también tenés un estudio de animación que se llama OSA, en el que te desempeñás como productor y guionista. Actúa Magdalena Convestiliar, es una amiga, mandale un beso grande, Simón Boquite Bernal y Florencia Col junto a Maximiliano Gallo. Y también hay algo que está medio perdido ahora que el cine nacional está prohibido o prácticamente anulado a través de creer que somos todos ñoquis, cucas, kirchneristas que queremos robarle al Estado en vez de contar historias. Esta relación en donde vos decís, bueno, alguien entra en complicidad con su abuela, en este caso es la Tati, en la casa, Una casa con dos perros. Hay algo como que también en esto de pegarle a los jubilados, hoy miércoles no se ha naturalizado esto, los miércoles le pegan a los jubilados nuestros abuelos. Así es. En esta historia que vos contás de este niño que es casi rescatado por esa abuela, ¿no? Para resistir a cierta, no sé, un poco adversidad amorosa y social en el que está metido. Sí, justo. En realidad me gusta pensar que los dos se rescatan mutuamente, pero sí, tal como vos decís, un poco Manuel encuentra en su abuela, en su vida mental, en su diferencia, como una especie de refugio, de trinchera desde donde resistir a ese contexto en crisis y al desamparo, ¿no?, que está viviendo en ese momento no solo él, sino también toda su familia. De pronto, sí, ¿no?, esto que decís del contexto actual parece como si la película de pronto pudiera o develara una especie de loop que tenemos los argentinos, o la historia argentina con la crisis, una especie de relación tóxica de reincidencia, ¿no? Como 20 años después, algunos aspectos de esta crisis retratada en la película resuenan también con el presente. Eso es muy, muy curioso. Claro que sí, por dónde la situás a esta peli, Una casa con dos perros, me resulta más que interesante, sobre todo en esto que decís de la relación entre abuela y nieto y que se rescatan mutuamente. Es muy poético, muy lindo. ¿Por qué se llama Una casa con dos perros? Ya sé que se pelean por los espacios cuando llegan, pero ¿por qué dos perros? Bueno, mira, en principio la idea del perro es como un juego entre lo que ven algunos y lo que ven otros, lo que no ven y lo que otros sí ven, ¿no? Como un juego entre la realidad y cómo la manera en que percibimos construye eso. Un poco los perros en la casa están poniendo en tensión ese concepto de realidad. Entonces uno puede entender el título completo, me parece, después de ver la película. Sin embargo, el título también refiere un poco a una imagen de una época en la que
el perro era como lo tenían como, ¿no? Para cuidar la casa, no era Claro. un miembro más. Entonces ese miembro que está un poco marginado, me parecía interesante como símbolo, y también uno podría pensar que los perros de esa casa son quizás la abuela y el niño también. Claro. Yo pensé en un momento en una asociación con una canción muy famosa de la historia del rock argentino, del grupo Manal, que se llama Una casa con 10 pinos. Ah, sí, lo conozco. Una casa con 2 perros, parece jugar en tándem con eso, ¿no? Sí. Bueno, y también hay algo de simetría en la imagen que a mí me parecía como de una imagen como de estabilidad, una casa con 2 perros, que de pronto la película lo que busca es justo como romper o distorsionar ese concepto tan estable que es la casa y la familia. Claro, Fabián Casas tiene un poema que dice: todo lo que se pudre forma una familia. Bueno. Un poco fuerte. Es fuerte, es de Fabián Casas, sí, me gusta porque es disruptivo, es digresivo. Las funciones confirmadas son mañana 5 hasta el miércoles 11 de junio a las 18:15 en el Cine Gomón. También va a estar... Perdón, ahí te hago una corrección. Sí. Esto es en el Cine Club Municipal Hugo del Carril. En el Gomont estrenamos la semana pasada, del 29. Ah, está. La película ya se está presentando hasta hoy. Bueno, hay que ir a ver Una casa con 2 perros, y en Córdoba sí se queda hasta el 11. Sí, en Córdoba empezamos mañana, así que todos invitados. ¿Vos estás ahí en Vamos Córdoba? a estar una semana. Ahora estoy en Buenos Aires, pero viajo esta noche para allá. Bien. ¿Siempre viviste en tu Córdoba natal? O sea, ¿vivís allá? Sí, justo vengo a Buenos Aires por trabajo, pero resido en Córdoba. Bien, y o sea que bueno, toda la merc del mundo para el estreno de mañana ahí en Córdoba, que seguro va a estar lleno de gente, de tus amigos y amigas. Bueno, muchas gracias. Sí, hay muchas expectativas, todo el mundo está esperando, porque bueno, filmamos allá, pero la peli todavía no se presentó. Esta va a ser la primera proyección en la capital cordobesa. Bueno, te deseamos la mayor de las suertes, Matías Ferreira. Fue un placer conversar con vos y saber de esta historia de Una casa con 2 perros, este nieto y esta abuela que se rescatan mutuamente en una especie de trinchera en una crisis como la que estamos viviendo actualmente, pero que era la del 2001. Te mando un gran abrazo. Gracias, chicos, un abrazo para ustedes. Gracias por el espacio. Que estés muy bien, chau. 15:22 ahora. Hablamos en el programa hace unos días de esta época en que el tiempo se nos rompió, ¿no? Que la linealidad del tiempo, las cosas que pasan y el mundo progresando, estalló por los aires, ¿no? Y no sabemos si el 2001 queda en el pasado o queda en el futuro. No, es total. No sabemos, ¿eh? Ojalá quede solamente en el pasado. Back to the future. ¿Y si era parte del futuro? 2001, como la Odisea 2001. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionesicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú.
Somos Radio. AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Hoy en el Congreso por la mañana nos contaba desde el móvil más temprano nuestro compañero Martín Suárez. Hubo como 30.000 personas reclamando nuevamente al Parlamento argentino la aprobación de una ley de emergencia para las personas con discapacidades. Otras personas, abogados, están informando que hubo un operativo policial en la zona para impedir el paso de más personas que venían a bordo de transportes colectivos. Hoy la marcha que une todas las marchas tiene también en su ADN, en su corazón, la situación de muchas personas en un marco que parece de verdad sacado de una película de ciencia ficción en que todo salió mal. Ese marco es el presidente Javier Milei atacando a un joven con autismo, un chico en realidad, que tiene ahora 12 años y se había convertido en una referencia del padecimiento de una persona con discapacidad, considerado un influencer por su capacidad para explicar y también su carácter mediático, si lo pensamos un poco. El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X de Twitter un mensaje que había firmado y que había puesto un conocido troll del mundo libertario, sosteniendo que un periodista del diario La Nación, Paulino Rodríguez, había llevado un nene con autismo a su programa para que operase contra Milei. El presidente además trató a el niño en cuestión, Ian Moche, como un ensobrado del kirchnerismo. El usuario inicial había dicho, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner, olvidando a propósito que también se reunió por temas que tienen que ver con el interés colectivo con María Eugenia Vidal, entre otras referentes de la política. Que tilden de kirchnerista a un chico de 11, 12 años y que digan que está ensobrado, bueno, es un acto de violencia específica. El momento en el canal de La Nación Más fue este. Lo vamos a compartir. Simplemente no nos vamos a poner a discutir la veracidad o no la veracidad de algo. Sí, lo que te puedo decir es que hace más de un año y pico que no lo veo en ningún programa de televisión y que salió de su zona de confort para desmentir lo que él dijo en su despacho a un niño de 12 años. O sea, y a un canal o con un periodista que lo va a tratar amigablemente. La verdad que a mí me dolió ver la foto de mi hijo ahí, porque no tenían autorización mía firmada. O sea, la que habla su madre. Esteban pregunta, como preguntamos los periodistas, y sí, pero adelante, es doloroso porque Espagnolo no vino a hablar del reclamo de discapacidad. Están reportando el momento en que el funcionario encargado de la oficina de la Secretaría de la Discapacidad le dijo a Ian y a su madre que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de una persona que tiene discapacidad. Nuestra intención ofender a Espagnolo. Si nosotros, o sea, realmente ves lo que estamos diciendo, nada más contamos una anécdota. Después no ofendimos a él. ¿La anécdota cuál era? La anécdota es que él, una vez estábamos ahí hablando en el programa. No, en el programa. No, perdón, dije programa de error porque estoy muy nervioso ahora. Tranquilo. Toma un poquito de agua. Tranquilo. Y bueno, cuestión que fuimos a la Andis a poder tratar de hablar de este tema. Tratando de poder hablar de este tema, porque la verdad es que queríamos ir con el objetivo de hablar sobre este tema de las pensiones, de toda la crisis que desde hacía rato que hay en discapacidad, solamente que recién ahora, como empezó a colapsarse todo el sistema, empezó a ocurrir, y cuestión que yo me sentí bastante negado. Tranquilo, pa. Tranquilo. No puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo hacer esta nota. Tranquilo, toma un poquito de agua. Yo sigo. Ian. Yo me quedo acá con vos, yo sigo hablando. Mamá se queda con vos. Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo. Bueno, no está bien. Este es el momento que aprovecha el mundo libertario para castigar en lugar de empatizar con un chico de 11 años, 12 años ahora, que está ahí tratando de defender la causa que no es la propia, es de todas las personas que podrían ser amparadas por una ley de emergencia. Juan Cruz San Martín Maga es abogado especialista en discapacitados y él es el abogado de la familia de Ian Moche. Juan Cruz, gracias por atendernos, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, pensando y preocupado por esta situación, en principio, ¿se ha judicializado el ataque de Javier Milei a Ian? Con respecto a lo que es, bien dijiste que soy el abogado de Ian, es importante que sepamos que en este momento mi cliente está resguardado, está contenido por una familia muy, muy amorosa, que aquellas personas que han fotografiado hipotéticamente el domicilio de su casa sepan que le han errado, que no tiene la información correcta, por suerte, que eso no se hace, que es algo muy reprochable. Y con respecto a lo que se viene, bueno, preferimos no adelantarlo, porque necesitamos que Ian esté tranquilo, que es lo más importante, por supuesto. Bien, pero intuyo que de alguna u otra manera hay alguna manera de detener el comportamiento agresivo del presidente de la Nación y sus huestes en las redes sociales y en los medios de comunicación, de ofender y atacar a una persona que no hace otra cosa que exponer algo que por otra parte es completamente público, ¿no? Y entiendo... Debería estar prohibido, ¿no? Sí. Es que está prohibido. Lo que pasa es que no importa. Con respecto a lo que se viene, es algo que nosotros tenemos que conversar primero con su progenitora, que ha depositado muchísima confianza en mí, y luego con él. Como les digo y les insisto, es muy importante cuidarlo y que lo cuidemos entre todos, porque él realmente persigue una causa, lleva adelante una causa que le nace además a él. Y cuando le preguntás de política no sabe, no le interesa, no le importa. Le importa el colectivo de las personas con discapacidad. Y solamente lo que hizo él fue eso, fue manifestar una preocupación, nada más ni nada menos, como lo hacen todos los medios de comunicación a los cuales él ha salido. Lo que yo pido a todos los medios, sobre todo masivos de comunicación, a la esfera política, ¿no? Por supuesto, que cuando tenga que ver con imágenes, es cierto que cuando uno lo escucha, a Ian conmueve completamente, cuando uno lo escucha también mientras compartimos una merienda también te conmueve completamente, pero el cuidado con respecto a los medios masivos de comunicación, ya que queriendo quizá exponer una situación que en lo personal considero extremadamente reprochable, cercana, o bueno, no voy a decir fascismo, pero voy a decir autoritarismo siendo muy benevolente, se lo está exponiendo de una manera negativa, cuando en realidad él lo que hace, y insisto, está muy bien acompañado por suerte por una familia muy amorosa, que él tenga una exposición de naturaleza positiva, que es lo que viene haciendo hace tantos años, como bien dijeron. Él se junta con todo el arco político en realidad. Con respecto a lo que haremos o no hacia el futuro, eso es algo que vamos a mediar también obviamente con la mamá, y dependiendo de cómo se sienta él y ella, avanzaremos o no. Yo sigo la manda obviamente de mi cliente. Muy bien. Pero sí ser cuidadosos, que es lo más importante en la protección integral de Ian. Porque ¿qué se ha escuchado últimamente? Además de lo que mencionaste, ¿no, Carlos? Por supuesto que es terrible, aberrante, eso lo digo yo como persona, como ciudadano a pie, digamos, ¿no? Es aberrante lo que sucedió, aberrante, terrible, es extremadamente reprochable, pero la protección, mi trabajo hoy es protegerlo a él desde la parte jurídica, y lo que haremos en adelante, porque yo creo que habrá mucho por hacer, pero siempre depende obviamente de la progenitora, que es quien ejerce la responsabilidad parental, ¿no? Desde ya. Juan Cruz, Marina Glesser te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por el tiempo también, ¿no? Por supuesto. Para mí es muy importante esta causa, porque conozco y escucho a Ian desde sus primeras cruzadas por, digamos, visibilizar
el autismo como una causa social que nos compete a todos y a todas, porque por supuesto convivimos con neurodivergentes que además son bastante más personas que algunas personas que no son neurodivergentes, o sea que por ahí los especiales son las personas que no tienen autismo y los normales son los autistas, pero bueno, esto lo dejo a mi criterio. Para proteger, me interesa saber, para proteger a Ian como abogado de la familia y también a partir de la decisión de su mamá, ¿qué podemos hacer nosotros que a veces comunicamos y que, digamos, para mí tocó un límite mi ley con respecto al ataque a Ian Moche en este momento? Obviamente lo repudió el gobernador sin saber el nombre de Ian, también lo nombró Cristina Kirchner. Me parece que en ese sentido Ian hace un aporte a la sociedad muy loable y muy importante, que es creer que la política es un servicio social y que está para construir y mejorar una sociedad, y entonces él se acerca a la política desde su defensa, desde su pertenencia y desde su sentimiento muy inocente, muy profundo, muy sincero. Así que para defenderlo y cuidarlo, decinos a nosotros que comunicamos y que estamos atentos y nos importan los temas de la sociedad que habitamos y que convivimos, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger a Ian en este momento que va a empezar en este proceso de defenderse de los ataques delictivos del presidente delincuente que nos gobierna? Bueno, permitime ir hacia el principio del relato que acabas de hacer, el cual mucho comparto. Primero hay que entender que cada vez más personas nacen o nacemos dentro del espectro autista. Si no me equivoco, lo último que leí es 1 cada 31 y se espera que para el 2050, perdón, estoy hablando sobre información que leí hace un tiempo ya, pero estamos hablando ya hasta de un 33%. Hay una autora española que habla de la pandemia del autismo, como para que veamos que, a esto que decías, que lo normal, entre comillas, es el espectro autista y lo anormal es lo no neurodivergente. Pero bueno, esos términos. Con respecto a la protección, lo mejor que podemos hacer es mencionar la causa por la cual Ian quedó expuesto en esa situación, que fue la emergencia en discapacidad y la falta de interés de el titular de la ANDIS en este abandono. En Diego realidad, Españolo. el interés existe, hay un abandono total. Corriendo a Ian de los medios masivos de comunicación, que si vamos a ser sinceros, en términos cuantitativos, anteayer Ian estuvo en absolutamente todos los medios de comunicación. Sí, lo vi. Y Diego Españolo, la foto de Diego Españolo no. Y la responsabilidad de Diego Españolo sobre el recorte en discapacidad tampoco. Por eso ahora dejo a Ian de lado y asumo mi compromiso como militante de las personas con discapacidad y abogado especialista en discapacidad, es que ese señor asumió una agencia para destruirla. Porque yo sé de lo que hablo, yo de lo que hablo trabajo también. Entonces ahí me da algunos matices que quizá solo se perciben desde la práctica, no solo de la teoría. Entonces, realmente hay un desfinanciamiento galopante. ¿Y cómo lo intentan disuadir? Que es la verdadera discusión que se está dando en agenda y que ahora justamente en el Congreso, estoy mirando las imágenes, parece que la policía arrancó a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Que ya sabemos, es como si fuese Esparta. Sí, naturalizado también, ¿no? La represión naturalizada. Claro. Que no va. Exactamente, que es terrible. Pone la discusión en relatos como, recuerdan la resolución, idiota, imbécil, pone la discusión en, apareció una persona con las 2 piernas y el certificado decía que tenía una pierna amputada, entonces hay 1 millón de pensiones mal dadas. Entonces embarran permanente, sacan del foco la discusión. Lo que realmente se está discutiendo es la supervivencia del sistema de prestaciones básicas en pos de las personas con discapacidad y su grupo familiar. Y su grupo, si hoy son muy abundantes los casos de discriminación en personas con discapacidad, y hablo en la escuela también, pues yo me dedico también a hacer eso, por parte de las prepagas, incluso hay un movimiento muy grande de discapacidad contra Galeno, ya directamente está identificado, individualizado. O bien, a mí me llueven consultas de todo el país, estoy hablando de 80, 90 consultas por día al Instagram. Obviamente hay algo que está funcionando mal, pero de manera dolosa.
Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. Por eso agradezco siempre el tiempo, el compromiso y el laburo que hacen ustedes y todos, ¿no? O casi todos, por lo menos. Esa es la forma que tenemos de proteger a una persona como Ian o a una persona como pasó antes, como Lali o como Darín, que están obviamente más parados por una cuestión etaria incluso. Hablar sobre la causa por la cual luchan y no sobre el mensajero. El mensajero es extraordinario y va a seguir dando mensajes, pero por eso lo que pido es eso, correrlo de la boca de todos, porque esa es la mejor manera, espero que coincidamos en esto, de protegerlo. Claro. Sí, sin lugar a dudas, solamente te digo sobre eso una apreciación, Juan Cruz, importante, que es que se habla después de la exposición que su propia madre y él hicieron en televisión, si no, no estaríamos hablando de eso, que de alguna manera sirve para vehiculizar el tratamiento del tema mayor y nos permite casi que su sacrificio, digamos, al respecto, correr el velo sobre un montón de cosas. No solamente es el verbo del odio, sino que son las políticas del odio y luego la complicidad del Estado ausente con los negocios de la salud privada, que también se retira de sus prestaciones y obligaciones para con una comunidad que si no, no tiene cómo defenderse. Si no alzan otros las voces, las propias comunidades no tienen cómo defenderse, en el sentido de que van y son 30.000 frente al Congreso, y eso no implica que el Congreso vaya a aprobar la ley que se pida. Claro. Es todo un asunto. Sí, estamos de acuerdo, Carlos, de verdad coincido con vos. Lo que pasa es que ya, si lo seguimos mencionando permanentemente, que yo estoy seguro que gran parte, por ejemplo, del quórum de hoy fue por su aparición. Estoy segurísimo de eso, ¿eh? Es una opinión personal, pero estoy segurísimo. Pero ya lo puso sobre la agenda de la manera más potente posible. Claro. Lo que no esperábamos tampoco es la consecuencia de eso contra un niño de 12 años. Porque la esperamos en algunos otros aspectos. Bueno, a veces también superan muchos límites paso a paso. Todos los días yo considero que nos quitan derechos, ¿no? Obviamente. Pero acá no esperábamos esta respuesta del titular del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso es que la estrategia que estamos tomando es, y pedimos el compromiso, yo sé que ustedes lo hacen, no digo que no, obviamente, pero de aquellos medios de comunicación que a veces se manifiestan de una manera quizá malintencionada, es, bueno, ya planteó la discusión, hablemos sobre la problemática real, hablemos sobre, hemos charlado y es la mejor manera de proteger a cualquier persona en realidad. En este caso lo que me incumbe a nosotros es mi cliente, ¿no? Obviamente. Sin lugar a dudas, Juan Cruz, gracias por haber charlado con nosotros. Juan Cruz es abogado, especialista en temas de discapacidad, y ojalá que se pueda avanzar todo lo necesario, no solo para proteger a Ian, sino para que alguien le haga entender al señor que está en la Casa Rosada que hay límites y que los estás traspasando de a uno todos, porque para él es un orgullo romper el sistema, y lo que está rompiendo es un sistema de leyes, y además de eso está rompiendo el ADN de la Constitución y de la democracia en la Argentina. Abrazo grande para vos. Un abrazo, y les mandás un beso, un cariño y un perdón de parte mía, por lo menos. No, por favor, al contrario. Y ¿puedo terminar con algo bien breve? Bien breve. Agradezco por supuesto el tiempo, y yo siempre digo lo mismo: si aparece un caso de discriminación en alguna escuela en contra de personas con discapacidad, que la familia me contacte a mi Instagram y yo me encargo del caso de manera gratuita. Muchas gracias. Porque eso creo que es el lugar que me ocupa, y lo hago con una pelea que vale la pena dar. Es verdad. Les agradezco el tiempo. Hay peleas que valen la pena, y el lenguaje es muy preciso. La pena, ¿no? El dolor, la pena, el sufrimiento, que a veces equivale a dar una pelea sin saber si se gana o se pierde, pero hay que dar la pelea, eso aprendimos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el Frente de Todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Y a las 15:46 nos preguntamos cómo está la situación en la plaza, y para obtener una buena respuesta vamos rumbo al móvil 2 de la M530 con nuestro compañero Fabián Waldman, que está ahí en la zona de Congreso. Fabián, buenas tardes. Carlos Polimeni, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia M530. Buenas tardes, Waldman. ¿Quién habla ahí? Soy la otra. Soy la otra. Tenemos una voz parecida. Soy la más chiquita vos. Sí, así es. La más chiquita, pero lo bueno viene, lo grande viene en frasco chico, le digo a tu hermano. Muy bien. Bien, te escuchamos. ¿Cómo está la situación en la zona del Congreso? Bueno, está llegando bastante gente. Es una movilización que, como ustedes bien saben, ha concitado la atención por lo que sucede además dentro del Congreso, una sesión en la que se están tratando temas relacionados con los jubilados, con el sector de discapacidad, con también lo que tiene que ver con el Hospital Garrahan, y en ese sentido lo que hay que decir es que la gente ligada justamente a los sectores de discapacidad estuvo desde temprano aquí y se ha ido retirando. Ahora están empezando a llegar gremios, están empezando a llegar columnas, algunos de la Juventud Peronista, del Movimiento de Vista, hay sectores de la izquierda también desde temprano, por supuesto los jubilados que están llegaron aproximadamente alrededor de las 2 de la tarde, para luego dar una vuelta alrededor de la primera plaza, la que está entre Ríos y Montevideo, y este recorrido se hace aproximadamente 4:30, 5 de la tarde. Veo gente de aeronavegantes, gente de la Universidad de Buenos Aires, gremios de ATE también que están presentes, Nadie se salva solo, bueno, las organizaciones sociales, los aeronavegantes que además están pasando hoy por una situación bastante particular, los pilotos, nos enteramos esta mañana que no están descansando, hubo una denuncia, y en este contexto una marcha que va sumando cada vez más integrantes. Hay una bandera de la CGT también presente, a pesar que el grueso de los sindicalistas más importantes se encuentra en la OIT. Esto es, los gremios y algunos movimientos sociales están sobre la calle Alsina, aquí en la avenida Rivadavia. Hay una de esas marionetas gigantes de aproximadamente unos 5 metros de altura, manejada a través de los palos, a cada uno de sus costados. A ver si te parece, hablamos con aquí. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la 530. ¿Tu nombre? Sandra. Sandra, ¿por qué estás acá hoy? Porque tengo una jubilación muy baja, porque mis compañeros pasan hambre,
porque son muchas las injusticias que estamos atravesando todos, desde los residentes del Garrahan, desde la gente del Bonaparte, bueno, jubilados, los discapacitados que no están recibiendo la atención que necesitan. Entonces estamos acá para reclamar, para que nos devuelvan nuestros derechos. No nos están regalando nada, ¿sí? A los jubilados nos quitaron los beneficios de los remedios, que no es un beneficio. Nosotros los remedios los pagamos mientras estábamos en actividad. Pagamos antes de jubilarnos para tener la asistencia médica que nos merecemos, y nos la han quitado. Muchísimas gracias. A vos, muy amable. La golpeé en la cabeza con el teléfono. Bueno, también están los sectores que siempre están recorriendo, los defensores de derechos humanos, el Centro Provincial de la Memoria, todo lo que hace al aparato de alguna manera, si vos querés, Carlos, que tiene que ver justamente con la defensa y con la custodia de aquellos que están participando en una marcha como la de hoy, que tiene, te vuelvo a reiterar, mucha más gente que la de la semana pasada, y en principio te diría, uno no quiere hacer ningún tipo, no tiene bola de cristal, no quiere decir nada al respecto, que es difícil que se produzca algún tipo de agresión o persecución, por lo menos como está montado el operativo, porque está completamente bloqueada la avenida Rivadavia, lo propio Callao entre Bartolomé Mitre, y después se empieza a circular el tránsito a partir de Riobamba hacia el sur, Carlos. O sea, la masividad de la concentración impide que se aplique el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich. Sí, igual uno siempre toma estos con pinzas, porque sabemos que cuando se producen las desconcentraciones es el momento que aprovechan justamente la policía de la ciudad, los servicios, las fuerzas de seguridad para salir a la casa, ¿no? Esto que se vivió en muchas de las manifestaciones anteriores y que no estamos exentos de que ocurra. Pero efectivamente, como vos bien decís, esta concurrencia es la mejor garantía de que efectivamente el gobierno no se atreva a avanzar sobre todo los que están aquí manifestando. Gente en silla de ruedas, realmente es muy variopinto hoy todo lo que está sucediendo, muy diferente a las marchas anteriores, y por supuesto el colectivo también, sectores del colectivo Ni Una Menos, que todavía creo que es un poquito temprano, pero van a estar llegando creo mucho más, en un rato, mucho más masivamente, con los pañuelos, con todo lo que significa el folclore de una manifestación de estas características, desde los puestos hasta la gente cada una con su cartel, mostrando cuál es su necesidad, cuál es su reclamo, y la presencia, vuelvo a reiterar, hoy de sindicatos. Estuve conversando hace instantes con Daniel Catalano, el titular de ATE Capital. No sé si está por allí el audio, lo podemos escuchar. Con gusto. Bueno, Catalano, una nueva marcha de los jubilados con una convocatoria más amplia. Sí, hoy el Garrahan, discapacidad, jubilados y la sociedad que no aguanta más, así que esperemos que la jornada se desarrolle bien afuera y mucho mejor adentro, porque en el recinto necesitamos que se pueda legislar para que el pueblo tenga mejores condiciones de vida, así que también con la expectativa de que podamos tener un batacazo dentro del Congreso de la Nación. Es difícil, pero hay que siempre tener las expectativas puestas en que eso funcione. El gobierno ya anticipó que va a vetar en caso de que avance un proyecto de ley que le modifique el equilibrio fiscal. Bueno, pero es mejor que los diputados lo pongan al gobierno en esa situación, porque peor sería que asuman la crueldad del bloque de diputados y que sean ellos los que condenen al pueblo argentino. Así que los diputados deberían hoy sacar una ley que les permita a los jubilados tener mejores condiciones, y después deberíamos ir a presionar al Ejecutivo para que no lo derogue. Así que esto es un laburo de hormiga, pero los jubilados no pueden seguir con 285 lucas por mes, así que hay que hacerlo. Ojalá que podamos tener los votos en el Congreso. Ahí lo escuchamos, Fabián. Sí, el Tano Catalano, bueno, presente siempre aquí en estas movilizaciones, y realmente es importante la cantidad de gente, Carlos, vuelvo a reiterarlo, porque
la comparado, por ejemplo, con el miércoles pasado, en la cual había un despliegue realmente alevoso, desmedido, amedrentador de las fuerzas de seguridad, que inclusive se subían a la vereda. Bueno, tuvimos también detenidos la semana pasada. Esto muestra a las claras que cuando hay una convocatoria, una unitaria y esta cantidad de cuestiones que realmente demuestran la crueldad del gobierno entre distintos sectores, que puede hacer algo más masivo. Igual, como decimos y hablamos prácticamente en todos los espacios de la radio y en otras radios también compañeras, está claro que esto necesita, para poder llegar a buen término, una conducción y bueno, esa unificación de las luchas, esperemos que pueda tener un cauce que las pueda contener, porque si no, seguramente se van a ir apagando con el correr de los días, porque no se puede sostener por mucho tiempo, desde la lucha del Garrahan hasta otro tipo de cuestiones. Acá sobre Irigoyen veo carteles de la Cámpora, Frente de Mujeres de la Cámpora, está Patria Grande, está la CTA de los Argentinos, como te decía, muy variopinta la convocatoria, y bueno, habrá que ver, esperemos que no pase nada y que todo se desarrolle con normalidad para que la expresión en la calle muestre claramente la oposición al gobierno y dé una demostración más de que la tranquilidad es lo que impera cuando el pueblo se manifiesta. Gracias, Fabián Waldman, abrazo grande. Abrazo grande, Carlos. 15:56, el móvil 2 de la M530 cubriendo el acto gigantesco que transcurrirá un poco más adelante en forma de marcha en el Congreso de la Nación. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Las calles que dejamos los días. ¿Muchas luchas o una sola lucha? Hacemos este programa en la coordinación y producción general Rodrigo Lamardo, en la producción Luciano Murat. En el móvil lo escucharon primero Martín Suárez y luego Fabián Waldman. En la operación de sonido Gianfranco Maceo. En la operación de video Vicente Castro. No está Gianfranco Maceo, está Charlie Escalante. Nuestros compañeros trabajando en redes, Manon Sanseverino, Camilo Folini y Nicolás Pasos. Y ahora llega el momento de nuestro compañero columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿cómo te va, Poli? Bueno, creo que hoy vale la pena que pensemos que es un día trascendente desde el punto de vista, yo diría, de la calidad política, porque más allá de todos los detalles de la crónica del día de hoy, creo que se manifiesta con esta concentración que está habiendo prácticamente en este momento del Congreso, la emergencia de la presencia del pueblo en el espacio público, pero no solo por lo de hoy, que de algún modo es un polo que aglutina a diversas reivindicaciones y luchas, ¿no? Desde, bueno, por supuesto, la gente del Garrahan, los jubilados, los científicos y ni que hablar, el espacio Ni Una Menos, que cumple 10 años, sino que, bueno, hace 2 o 3 semanas que la sociedad reclama, protesta y exige en la calle. O sea, quiero insistir en este valor cualitativo de la democracia argentina, que es que la ciudadanía se exprese en la calle y reclame y exija. Desde ese punto de vista creo que es un momento muy interesante y se está dando también en otro ámbito de la democracia que la derecha y la ultraderecha intenta relativizar, despreciar, oscurecer, que es el Parlamento Nacional, que claro que tiene sus claroscuros y tenemos muchas críticas hacia gente que dice una cosa y vota otra, pero lo cierto es que el bloque opositor ha logrado que algunas voluntades producto de
de la crisis del programa económico social del gobierno sea insoportable, han logrado el quórum, a pesar de que en dos oportunidades no lo lograron, fueron derrotados, pero quiero rescatar que persistieron, ¿no? O sea, en la actitud política, en la reserva democrática, y bueno, ahora se está tratando, en fin, una emergencia para el Garrahan, mejorar a los jubilados. Lo que quiero decir que el Parlamento está, en fin, luchando por jugar un papel también. Por lo tanto, en fin, que la disputa se va política, tanto en el Parlamento como en la calle, y las fuerzas sociales y culturales, da toda la impresión que hay una fuerte mejora. Si a su vez en el plano de los partidos políticos llega a ir a un proceso de unificación, entiendo que puede haber un salto cualitativo en el mundo de la oposición. Bien, muy interesante escucharlo así. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido. Y sobre las 4 de la tarde estamos terminando esta edición en este día complicado y lleno de matices diferentes, con una gran marcha frente al Congreso para ceder el paso a Pablo Caruso y gran equipo con que vuelvan las ideas. Nos encontramos mañana en un Jueves Valiente, Marina. Por supuesto que sí, Carlos, en este día y cada día me voy a la marcha. A los que puedan, allá nos vemos. Allá vamos. Esperar.